¿Listo? Ok. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por conectarse a esta sesión de al mes. Este martes 18 de junio les damos la bienvenida a esta plática que tenemos tan importante el día de hoy. El tema es manejo integral del paciente intoxicado en el servicio de urgencias y bueno, vemos esta patología cada vez más en los servicios de todos los hospitales. Y bueno, a veces desconocemos el manejo que se le tiene que dar y cómo diagnosticarlo. Y para hablar de este tema tan importante y tan interesante, tenemos a la doctora Eunice Sofía Vargas Torres, que es un honor tenerla con nosotros. Ella es especialista en medicina de urgencias y alta especialidad en manejo integral del paciente quemado en estado crítico y está adscrita al Hospital General de Tláhuac del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y participar con la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres. Es un honor tenerla con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por siempre considerarme. Bueno, pues vamos a empezar con la clasecita. Me tomé el atrevimiento de empezar con algunas generalidades para que podamos entender más allá de solamente el manejo de un paciente intoxicado, algunas otras circunstancias que pueden ser especiales y que pueden, sobre todo terminología para poder entender muchos de estos conceptos. Entonces, si se ve mi pantalla, me indican para que ya pueda continuar. ¿Sí se ve? Ingeniero Raúl, ¿sí se ve la pantalla? No, ya se está compartiendo, ya se ve. Listo. Perfecto. Bueno, entonces primero que nada vamos a hablar sobre los fundamentos, generalidades de toxicología. Como objetivo de esta primera parte vamos a tener lo que son los antecedentes históricos, vamos a distinguir algunos conceptos toxicológicos y conocer también algunas generales, especialmente de la farmacocinética y farmacodinamia. No vamos a ahondar mucho en eso, pero me parece muy importante, especialmente porque muchas tienen que ver con el manejo de cada tóxico. Históricamente, pues sabemos que el papiro de Evers es uno de los documentos históricos que a mediados del siglo XVII, pues fue de los más importantes en los que se describen por primeras ocasiones algunos conceptos toxicológicos. Trofastro, discípulo de Aristóteles, describe algunas plantas venenosas, Mitridates, Reiponto, mezclas de antídotos, y Discoriades, algunos grupos de venenos, antídotos, y la importancia que tuvo históricamente es que ya los empieza a dividir en vegetal, animal y en mineral. Paracelso comenta de una forma muy interesante que todas las sustancias son tóxicas, perdón, todas las sustancias son tóxicas, solo la dosis determina si es tóxica o no. Con esto vamos a entender que muchas, sobre todo situaciones en las que de forma, pues no prevista, se llevan a cabo intoxicaciones que son, pues, aparentemente por sustancias que son inocuas, ¿no? Debe ser esto plantas o por hongos. Entonces, todo lo que va a hacer en sí es la dosis. Bernardo Ramazzani en 1700 se va a considerar que es el padre de la toxicología del trabajo. Orfilia, que no se tiene como muchos antecedentes, en el año de 1787 a 1853, dice que solo los médicos diagnostican únicamente la cuarta parte de las intoxicaciones. Fournier en 1968 era ministro de Educación Nacional de Francia y reconoce la necesidad de una enseñanza de toxicología pues en medicina. Y asimismo en Estados Unidos, en el año de 1959, se crea por primera vez un centro de lucha contra las intoxicaciones. Vamos a ver que muchas de las intoxicaciones van a ir de la mano con adicciones, y esto especialmente con ciertos grupos farmacológicos.
Mateos José Bonaventura, de 1787 a 1853, ya es el considerado padre de la toxicología moderna. Es importante que ustedes reconozcan que existen diferentes centros toxicológicos. En este caso, los que se mencionan aquí son los más antiguos y los que tenemos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. De ellos, desde 1966 está el Hospital de Pediatría de Centro Médico Nacional. eh, También está el del Centro Médico La Raza y también del de Pediatría que está, bueno, es el mismo, pero cuyos directores han cambiado. Estos son los hospitales en los que podrían ustedes acudir y también obviamente están otros, ¿no? Por ejemplo, está el Hospital Juárez de México, que es una sede formadora de altas especialidades. También están los hospitales que no son tan de un acceso tan público, pero puede ser el Hospital Ángeles, que no recuerdo la sede, ahorita lo recuerdo. Y también, obviamente, el Centro Toxicológico Venustiano Carranza, que ese sí pertenece a la Secretaría de Salud, cuya atención es gratuita y abierta a toda la población en general. La toxicología se va a definir como la ciencia que estudia los tóxicos y las intoxicaciones. Esto tiene que ver con la comprensión del origen, de sus propiedades, de los mecanismos de acción, de las consecuencias de su uso, de los efectos lesivos, métodos analíticos, cualitativos, cuantitativos, prevención, medidas profilácticas, tratamiento. Y bueno, vamos a entender que la palabra tóxico deriva de la palabra griega toxicón, que significa flecha, y tóxico, arco o instrumento que sirve para impulsar la flecha. Y esto porque, bueno, hace como una paradoja en la relación de que una flecha envenenada puede causar un efecto lesivo. En el estudio de los agentes físicos y químicos que producen las respuestas adversas en los sistemas biológicos con que se encuentran en contacto. Esto es parte de la toxicología. Y también va a estudiar el nivel de riesgo potencial de una sustancia, que va a ser a través de una siguiente ecuación: la exposición más la toxicidad y cuál es el riesgo que genera o no para la salud. Vamos también a distinguir que existen diferentes ramas de toxicología, como son, por ejemplo, la toxicología ambiental. Esta nos va a hablar sobre la exposición ambiental del hombre a los compuestos químicos que se encuentran contaminando el medio ambiente general o de trabajo y alimentos o agua. La toxicología económica, que habla sobre los efectos adversos sobre los químicos cuando intencionadamente se ponen en contacto con los sistemas biológicos con el propósito de lograr algún efecto específico. Como mayor ejemplo tendríamos, por ejemplo, los plaguicidas. La toxicología forense, que es una de las más interesantes para mí, se encarga de aspectos médicos y legales de las intoxicaciones. Y la toxicología clínica aborda solo los aspectos de exposición, perdón, de exposición del hombre a los tóxicos y los venenos, así como los mecanismos que actúan en el organismo, las manifestaciones clínicas y también su tratamiento. En este sentido, contamos en la Ciudad de México, y por eso se me hacía muy interesante, con un servicio que se llama INCIFO, que es un lugar de los principales lugares de toxicología forense, en donde se llevan a cabo diferentes pruebas que son sumamente importantes, no solamente detección cualitativa o cuantitativa de sustancias habituales, ¿no? Como carbamazepinas, benzodiazepinas, organofosforados, carbamatos, sino que también detectan alcoholes y algunos alcoholes muy específicos y llevan a cabo un proceso un poquito más tardado y tienen una instrumentación grandiosa en este lugar y detectan muchísimas sustancias, incluso en cuerpos que ya no están vivos. Continuando con definiciones, vamos a entender entonces que un genobiótico es una sustancia potencialmente tóxica en el ambiente y que es ajena al organismo. El genobiótico va a ser cualquier sustancia, ya sea que pueda ser inducida por la administración de vía oral, vía tópica, respiratoria, dérmica, que podemos encontrar ya sea en situaciones, por ejemplo, de exposición continua o exposición crónica. Por ejemplo, en la Ciudad de México estamos expuestos especialmente al humo de las personas que consumen tabaco,
al humo obviamente de la combustión de muchos vehículos, y pues la contaminación per se que existe por ser una ciudad capital que se encuentra con una muy mala ventilación. Incluso se dice que nosotros, bueno, cada residente de la Ciudad de México, incluso sin ser fumador, está expuesto tanta a esta sustancia que en promedio cada capitalino parecería que estuviera expuesto a un promedio de 2 cigarrillos al día, aunque no fumes, por la simple contaminación con la que vivimos. Entonces esto todavía pues sigue siendo un problema para nosotros y cada vez obviamente es mayor. Obviamente ya también las que tienen que ver con intoxicaciones que son accidentales o incidentales, las que son de alcohol y otras sustancias, pero al final de cuentas todas ellas se van a considerar genobióticos a la sustancia cualquiera que ésta sea. Tóxico va a ser toda sustancia química que al ser introducida al organismo va a condicionar una alteración que puede llegar a la muerte, y estas van a ser especialmente mediadas en tiempo y de acuerdo a su respuesta. Veneno va a ser una sustancia natural, biológica o de origen animal o botánico que tiene que ver con la relación que guarda el tiempo con la dosis y la respuesta. Al principio yo les comentaba que hay intoxicaciones, sobre todo las incidentales, en las que tiene que ver la utilización de sustancias aparentemente naturales, y muchas sobre todo en niños. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos expuestos a una sustancia como, no sé, bebidas o brebajes o tés o infusiones que se llevan a cabo, no sé, de generación en transgeneración, nosotros podemos incurrir en crear un genobiótico o un tóxico o incluso un veneno. ¿Por qué? Porque no conocemos exactamente la dosis de las sustancias a las que a veces estamos expuestos. Esto es muy frecuente en el área de pediatría, como les decía, pues porque hemos visto varias veces intoxicaciones por un anís que se llama anís estrella. Este anís estrella, dentro de sus peculiaridades, al ser mezclado con agua y calentado, se hace una infusión que tiene ciertas propiedades analgésicas y mejora de alguna manera el dolor, especialmente a nivel intestinal. Entonces, de forma como muy arbitraria, durante mucho tiempo se había utilizado en niños, y se sugiere utilizar cierta cantidad de anís estrella en una cantidad X de agua, y hervirla y darla como una bebida de tiempo o como un té para mejorar cólicos en los niños. Sin embargo, a dosis más altas, este, puede llegar a ser hepatotóxico y condicionar la muerte de un menor. Lo que nosotros hemos observado entonces en estas circunstancias es que este tipo de situaciones pues debería evitarse y hablar con los familiares o con los papás, y en la medida de lo posible no dar test o infusiones o plantas cuya cantidad exacta precisa no se está midiendo. Simplemente a veces les dicen ponle 1 o 2 anís estrellas por cada litro de agua, ¿no? O en una ollita. Entonces, de que tienes una olla de 1 litro a que tienes una olla de medio litro, un anís de este tamaño, un anís más grande, entonces tu cantidad de soluto y solvente va a ser diferente, y con eso la dosis puede ser o no tóxica o letal. La intoxicación va a ser el proceso patológico con signos y síntomas clínicos causados por una sustancia de origen exógeno o endógeno. Un envenenamiento son las intoxicaciones en las que hubo voluntariedad del sujeto activo, que puede ser en ocasiones simultáneamente el objeto pasivo. En este caso, pues ya hablamos de situaciones como suicidio o drogadicción. El antídoto va a ser el agente químico que va a tener la capacidad de combinarse con el tóxico para originar un nuevo compuesto no reactivo que sea fácilmente eliminable. El antagonista, por su parte, va a ser el que compite con el tóxico por el receptor en donde hubo y actúa modificando de esta manera la respuesta de las células efectoras. El antiveneno se va a obtener generalmente del suero de animales inmunizados, ya sea equinos o bovinos, los más frecuentes, con un veneno de animal ponzoñoso en particular. La tecnología reciente lo hace a partir de cuerpos monoclonales o fragmentos de anticuerpos específicos. En la Ciudad de México, los que tenemos como más a la mano son coramina, suero antiviperino,
suero alacramín. Y estos sueros son como que muy específicos de sitios toxicológicos, no es tan fácil encontrarlos ni son de venta pública porque tienen un alto costo. Incluso si en un paciente cuyo estudio hicimos, fue un paciente mordido por dos víboras. Este niño tenía 16 años, el tratamiento para el suero antiviperino ondaba alrededor de 600, 800 mil pesos por parte de la Secretaría de Salud. Sí, son muy caros. ¿Cuáles son los agentes causales? Bueno, de fármacos, los más frecuentes van a ser los antidepresivos, las benzodiazepinas, paracetamol y carbamazepinas. Estas son obtenidas, pues bueno, del libro de Goldfram. Son las que más frecuentes se reportan en la literatura, en los intentos suicidas o en las sobreingestas, pues en las sobreingestas. Los plaguicidas van a estar encabezados por los rodenticidas y también los organofosforados. Aquí en México yo sí tendría un poquito de duda de cuál está primero, porque sí tenemos varias intoxicaciones por organofosforados, especialmente en personas cuyo manejo de sustancias no sé, para fumigación no es el adecuado o que venden el producto de una manera falsa, ¿no? Es muy frecuente tener una intoxicación por organofosforados en personas que, por ejemplo, solicitan un servicio de fumigación a domicilio, donde te venden aparentemente un producto que es inocuo. Con inocuo me refiero a que no hace aparentemente, ¿no? Ningún daño a los seres humanos o mascotas y que se aplica durante el día y que en la noche tú ya puedes dormirte, ¿no? Y muchos de ellos, pues, es cierto, los que son obtenidos mediante crisantemos u otras plantitas pudieran no llegar a ser tóxicos, pero hay otros tantos, y especialmente con el crecimiento de la fauna nociva y la resistencia que esta está creando por los plaguicidas, que están requiriendo cada vez situaciones más fuertes para evitar el crecimiento o evitar una plaga, ¿no? O acabar con la plaga. Y entonces todos estos están o contienen dentro de sus ingredientes órganos fosforados y pues tú, bueno, la persona que contrata los servicios al no conocerlo, pues va a cerrar sus ventanas, se duerme y amanece intoxicado, con dolor de cabeza, con mucha cefalea, náuseas, vómito, ¿no? Entonces, a eso se refieren los órganos fosforados. Los cáusticos, los álcalis y las bases, perdón, los álcalis y los ácidos. Animales de ponzoña, pues en México, serpientes, arañas y alacranes. Y algunos metales como níquel, cobre, selenio. Y en este caso, pues el que tuvo como que mayor relevancia en los últimos años, pues es la intoxicación aguda por plata, debido a que hubo combinaciones que aparentemente estaban asociadas a disminuir la posibilidad de que una persona pudiera enfermar de COVID, ¿no? Estas de soluciones coloides de plata. En cuestión de tiempo, una intoxicación se va a entender como una intoxicación aguda cuando tiene un tiempo menor a 24 horas, una intoxicación crónica cuando tiene 3 meses o más, una subcrónica cuando es de 1 a 3 meses, y bueno, el retardado puede ser el efecto que se tiene tras días o semanas tras la exposición. Con dosis vamos a tener diferentes situaciones. Esto solamente son algunas generalidades. Con dosis vamos a entender qué es la cantidad de sustancia química por unidad de peso corporal. Eso es una dosis. La dosis efectiva va a ser el efecto terapéutico con una dosis mínima. Por eso, y sobre todo en pacientes pediátricos, vuelvo a lo mismo, las cantidades de las dosis, bueno, se van a medir ya específicamente por kilogramo de peso o por superficie corporal. La dosis tóxica va a ser aquella que condiciona datos de toxicidad. Y les decía, o sea, un mismo componente que puede ser inocuo se puede volver tóxico dependiendo de su dosis. La dosis letal es aquella con la que el paciente presenta la muerte. La dosis letal 50 es la que en un grupo de pacientes, al ser sometidos a cierta cantidad de dosis, el 50% de ellos presentó o una reacción o tuvo un efecto negativo o murió. El 50%. Eso se refiere a la dosis letal 50. Y la dosis máxima es la que el organismo tolera para generar un efecto terapéutico sin tener un efecto tóxico.
El potencial de toxicidad va a ser la toxicidad de un fármaco. Un efecto secundario es el efecto que surge como consecuencia de la acción fundamental, pero que no forma parte inherente de ella. Y un efecto adverso es cualquier reacción nociva indeseable que se presenta con una dosis normalmente usada. Entonces aquí, por ejemplo, lo que me viene más a la cabeza es que hay muchas personas que consideran que son alérgicos a la penicilina, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos en el servicio de urgencias un historial médico, tenemos que conocer principalmente cuáles son los antecedentes de intoxicaciones previas o intoxicaciones conocidas. Y, no sé, 70% de los pacientes considera que son intoxicados, que tienen reacción alérgica a la penicilina sin realmente serlo, ¿no? Y que por su vida andan caminando administrándose amoxicilina, ceftriaxona y otras sustancias, sobre todo las cefalosporinas, cuya conformación es muy similar o ampicilina, ¿no? Son muy similares a la penicilina, entonces no sería lógico que al ser alérgico a penicilina tú utilizaras este tipo de sustancias. Pero bueno, muchas de ellas son porque tuvieron algún tipo de efecto o tuvieron, no sé, fue desconocimiento del paciente que tuvo que ver más bien, no con una intoxicación clara, sino más bien con un efecto adverso o con un efecto secundario, o incluso en algunas situaciones que el efecto haya sido porque el medicamento haya estado caduco o porque se haya dado una dosis más baja o una dosis más alta. No todos estos pacientes son alérgicos y por eso hay que entender estas situaciones que son diferentes en cada situación. Toxicodinámica y toxicocinética. La toxicocinética va a ser el efecto biológico y fisiológico de un fármaco y los mecanismos de acción. Va a ser la relación con su concentración y su efecto sobre el organismo. Es decir, de forma muy resumida, es lo que el tóxico le va a hacer al organismo. Y la toxicocinética es el proceso en el que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo, es decir, lo que el organismo le hace al tóxico. Ahora sí, vamos a empezar con un poco del abordaje inicial del paciente. Vamos a hablar un poquito sobre el paciente intoxicado en su evaluación primaria. Tenemos diferentes pasos y con esto acciones y por ende un objetivo para llevar a cabo. En la evaluación primaria tenemos que saber cuál es nuestra impresión general. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes que están intoxicados únicamente le llegan intoxicados. Tenemos que entender que este tipo de pacientes pueden tener diferentes situaciones que lo llevaron a estar como llega a tu servicio de urgencias. Entonces, tu impresión general es ver si tu paciente viene con heridas, con sangre, desnudo, está vestido, está sucio, está limpio, es el único, son varios. Tu impresión general es la que te va a dar un panorama muy, muy, muy básico de qué está sucediendo con esta persona. Ahora, el segundo paso va a ser el estado mental. Con el ADVI, que es básicamente poder nosotros revisar toda una exposición y una valoración general de estos pacientes, de acuerdo también a las características que presenta y siempre asegurando que sea un entorno seguro, un entorno en el que no vaya a haber más intoxicados durante la valoración. Si hubiera, por ejemplo, hemorragias o alguna situación que pusiera en mayor peligro a este paciente, obviamente el control de las hemorragias se lleva la primera parte porque es lo que podría poner en riesgo la vida de una forma más aguda. Vamos a hacer una evaluación con el ABCDE. En el A vamos a ver cómo se encuentra la vía aérea con un control cervical. ¿Qué significa? Si nosotros entendemos el personal paramédico nos explica o el mismo grupo de familiares que ya está llevándonos al paciente nos explica que hubo una situación, ay, perdón, hubo una situación que pudiera poner en riesgo al paciente porque, ay, Dios mío,
porque hubo un accidente, hubo un intercambio de energía brusca, hubo una situación en la que en la que se pudiera considerar que hay otras lesiones internas en un paciente. Nosotros lo que tenemos que hacer es considerar que la columna cervical pudiera tener alguna lesión. Y la columna cervical, pues, es un eje que debemos de alinear y tratar de mantener en la medida de lo posible fijo e inmovilizado en la primera parte. El control cervical se va básicamente a corresponder a la colocación en el sitio de donde se haya hecho el levantamiento del paciente, con un collarín fijo, rígido, o simplemente con tratar de no movilizar el cuello y mantenerlo alineado. En el servicio de urgencias, si tenemos o consideramos que puede ser un paciente sujeto de trauma, tendríamos que continuar con este control cervical hasta descartar que haya alguna lesión. Esto es pues radiográficamente, ¿no? En lo que se refiere al punto B, vamos a hablar sobre la respiración y la ventilación. ¿Qué es esto? En nuestro punto B vamos a encontrar, nosotros vamos a tener que evaluar cómo está respirando el paciente. Si este paciente tiene polipnea, si el paciente tiene bradipnea o tiene un paro respiratorio, hay que apoyarlo con ambú. Si tiene una posible obstrucción de la vía aérea, si hay estridor, si hay alguna situación que nos esté condicionando dificultad para la entrada y salida de aire en este sujeto. Entonces, por eso tenemos que hacer la evaluación. Y parece tan lógico como está respirando, pero el hacer la evaluación es colocarse a la cabeza del paciente, hacer la inmovilización cervical, valorar la vía aérea, valorar el movimiento respiratorio, tanto de inflexión como amplexación, la frecuencia, y ver que sea correcto y que sea además no solo correcto, sino suficiente para las necesidades de mantener un paciente en niños arriba de 94 de saturación, en adultos arriba de 90 de oxigenación por pulsoximetría, y si no, nosotros aplicar dispositivos que son, por ejemplo, no invasivos, como las puntas o la mascarilla nasal con reservorio. Y los invasivos, ya que pudiera ser una columna de Guedel, aplicar, por ejemplo, la oxigenación con una válvula o con un ambú, o realmente ya hacer una intubación orotraqueal. El C va a ser, en el punto C, vamos a evaluar el pulso, la piel, la coloración, temperatura, turgencia y control de hemorragias. El punto A y el punto B se evalúan prácticamente de forma simultánea y en menos de un minuto. Yo sé que al hacer nosotros, al explicarles en este momento toda esta situación de revisar la respiración y todo, pareciera que fuera más lento, pero en realidad se hace muy rápido. Tú observas a tu paciente, ves que respira, alineas el cuello, dices, este paciente está saturando bajito, escucho que tiene estridor, y entonces tú abordas tu vía aérea. A no ser que este paciente no respire, entonces sí ya tendrías que intubar, ¿no? Y de forma simultánea se tendría que hacer el punto C, que ya tendría que ver con el control de las hemorragias. Pero bueno, obviamente las hemorragias pues son tan evidentes que muchas personas toman ese punto C como una parte importante para hacer obviamente el control hemostático, mientras otra persona o la persona que se va a la vía aérea hace la evaluación. En el punto D vamos a evaluar el déficit neurológico. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Vamos a nosotros conocer cómo este paciente se encuentra en su estado neurológico más básico. Tu nombre, sabes quién eres, sabes dónde estás, contesta, no contesta, habla palabras incongruentes. Esto es una parte de evaluación neurológica muy rápida. Y en la E va a ser la exposición. Todo paciente que llega a urgencias debe quedar desnudo completamente. Y esto tiene que ver porque es la única manera en la que tu evaluación primaria te va a permitir exponer al cuerpo completamente y poder revisar tanto si hay lesiones, si hay heridas, si hay sangrado. No se permite que se quede absolutamente ninguna prenda, porque incluso revisar un área privada como un área genital es importante en tu evaluación, en el caso sobre todo de las mujeres que
no solamente están intoxicadas, sino sufrieron algún tipo de agresión sexual. Entonces nosotros no es que estemos haciendo una revisión ginecológica ni nada, pero es una exposición que de forma de forma inicial es muy importante en este tipo de pacientes y en general en todos los pacientes de urgencias. En todos los servicios de urgencias siempre se hace una evaluación de A, B, C, D, E, porque son los pasos en los que tú te orientas para no perder de vista situaciones que pueden poner en peligro a tu paciente. Entonces, como ya vimos, ¿no? En las acciones de estos pasos vamos a tener la protección de la vía aérea con algún método manual mecánico si es necesario, proveer ventilación y oxigenación, controlar hemorragias, si es necesario tratar arritmias letales, evaluar el electrocardiograma, evaluar la escala de coma de Glasgow. Recuerden que pues la escala de coma de Glasgow tiene 15 puntos que se evalúan, son 4, 5 y 6. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra evaluación es el ocular, el verbal y el motor para nosotros poder distinguir cuáles son los pacientes cuyo puntaje es menor de 8 para nosotros poder hacer un abordaje de la vía aérea superior. Ahora, lo que se sugiere también es hacer una medición de glucometría capilar al inicio, porque muchos síntomas pudieran confundirse con hipoglucemias o en pacientes que tienen diagnóstico de diabetes, también hay déficits neurológicos que a pesar de que tengan glucosas por arriba de 500, pues bueno, están asociados a las enfermedades más frecuentes, ¿no? Que son los estados de coma de los diabéticos más frecuentes, el estado hiperosmolar y la cetoacidosis diabética. Estos también cursan con alteraciones del estado neurológico y por eso es importante que nosotros sepamos si este paciente tiene hipoglucemia o hiperglucemia o una situación que de forma muy rápida pudiéramos dividir o dejar o que nos pudiera condicionar desviarnos del punto focal de este paciente. Descubrir al paciente y sobre todo ver cuál es la zona corporal afectada. Con esto, bueno, tenemos que el objetivo va a ser el que consiste en evaluar las funciones vitales del paciente, es decir, identificar los peligros que ponen en riesgo la vida y simultáneamente darles tratamiento médico. Ay, se brincó hasta acá. En la evaluación del primaria que ya habíamos visto, entonces ya checamos todo esto. En la evaluación secundaria vamos a hacer una exploración física con un historial médico y de signos vitales y monitoreo. Las acciones van a ser evaluación física general o focalizada en el sistema o zona corporal afectada para indagar las lesiones y tratarlas o generar un presunto diagnóstico y obtener la semiología de los síntomas. También el objetivo que vamos a tener aquí es obtener un diagnóstico y manejar las causas tratables. Como ya se los había comentado, nosotros vamos a hacer, en el servicio de urgencias es muy importante entender que es un equipo. Entonces, simultáneamente alguien tiene que estar haciendo la evaluación de la vía aérea, el control de las cervicales, el control hemostático, vigilancia no sé, de constantes vitales, de aplicación de oxígeno. Es un grupo de personas que van a ayudar y por otro lado hay otra persona que se encarga de hacer una evaluación de lo que te explica la persona que tuvo el primer contacto con este paciente. Algunos son los paramédicos y esto es muy padre porque muchos paramédicos se toman muy en serio esta primera escena en la que te dicen, encontramos al paciente en donde, ¿no? Te dan la localización, así, estaba en su domicilio, estaba en su habitación, estaba no sé, estaba boca abajo o estaba boca arriba. ¿Cómo fue la escena que ellos encontraron? Había blisters de pastillas tiradas a un lado, había un vaso de agua, había jeringas, encontramos droga, el paciente tenía datos de que había vomitado, había evacuación en el sitio donde lo encontramos, el paciente venía orinado, o sea, había habido una relajación de esfínteres. Hay muy buenos paramédicos que te hablan sobre el escenario y este primer escenario es sumamente importante, porque no es lo mismo que te comenten esta situación que te explico, en donde está en su domicilio una persona y es encontrada con todas las características que te digo, pues te lo traemos, ¿no? Ahí está intoxicado, no responde.
y que al contrario, cuando tú revisas, pues tiene otras lesiones, ¿no? Y resulta que este paciente no estaba intoxicado o no contestaba porque tú decías, es que está intoxicado por benzodiazepinas, no, sino que se cayó de 2 pisos y nadie se dio cuenta y la fractura se ve hasta que se hace la tomografía. O sea, estas primeras escenas son sumamente importantes y se le tiene que estar preguntando al familiar o a la persona que tuvo el primer contacto. En la exploración física, tiene que ser completa, les comentaba, y se debe de hacer especial hincapié en la constante vital, pulso, en lo que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, si es alta, si es baja, temperatura, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria. En este punto, vamos a decir, no deberíamos de saltarnos esta primera parte de constantes vitales o asumir que todo está en orden cuando vemos a un paciente clínicamente. Tenemos que medirlo. ¿Por qué? Porque como verán más adelante, muchas de las intoxicaciones no son cualitativas, no son cuantitativas y muy difícilmente se tienen a la mano la medición o incluso poder comprobar que un paciente está intoxicado. Hay unos cuadros y especialmente los toxíndromes, están basados en la semiología, en la que las constantes vitales juegan una parte importantísima. Entonces nosotros, si nos saltamos, podríamos incurrir en no hacer una buena semiología y no poder llegar a identificar un toxíndrome. Ahora, en el segundo paso vamos a ver cuál es la observación general con especial atención, el nivel de conciencia mediante, pues puede ser una escala de coma de Glasgow o por el FOUR, pupilas, cómo están las pupilas, si son reactivas, si son isocóricas, si son mióticas, si están midriáticas, si tiene algún tipo de desviación de mirada, de la mirada conjugada, o están disociadas. La focalidad neurológica nos habla sobre si hay alguna parte del cuerpo que la persona pueda mover con menos de facilidad o no mueva, si este paciente tiene temblor, si tiene convulsiones u otros. Hay muchos pacientes jóvenes que inician con crisis convulsivas de reciente inicio, en los que, bueno, dado sus situaciones previas, pudiéramos considerar a lo mejor o sospechar que pudieran estar intoxicados. Y no siempre es así, o sea, algunos pacientes presentan crisis convulsivas de nuevo inicio y alguien dice, no, es que este señor se quiso matar, se intoxicó con algo y por eso viene así. Y dan por alto y pasan por alto muchas partes de la evaluación neurológica sin entender que hay otras situaciones que pudieran llevar a una misma escena. La exploración de la piel, cavidades, coloración, signos de venopunción. Los signos de venopunción, bueno, son los que tienen que ver especialmente con la utilización de drogas intravenosas o de uso subcutáneo. Las más frecuentes, pues sí son brazos, son muñecas, pero también hay que revisar, y sobre todo en pacientes que no tienen declarado ser el consumidores de drogas, en los espacios interdigitales, en las manos, dentro de las manitas, ahí también a veces se llegan a picar, o en los pies, para todavía ser más discretos, ¿no? Entonces, todos estos signos de venopunción hay que tratar de buscarlos cuando intencionadamente ya consideramos que pudiera haber una intoxicación. Bulas cutáneas, quemaduras, sudoración, perforación del tabique nasal. Las quemaduras y las bulas tienen que ver obviamente con que el paciente pudiera haber estado expuesto a monóxido de carbono o algún otro tipo de intoxicación más que nada por ambiental. Y la sudoración tiene que ver con que esté diaforético o no y se considera uno de los signos del cortejo, ¿cómo se llama? Uno de los signos de bajo gasto o de los signos de hipoperfusión tisular. Y pues uno de los más frecuentes en los pacientes consumidores de cocaína, pues si hay o no perforación de tabique nasal. La auscultación pulmonar nos va a hablar sobre el patrón respiratorio, nos va a hacer conocer si este paciente tiene una adecuada entrada y salida de aire mediante la ampliación y la amplexación. Pero también nos va a hablar sobre otros signos, las respiraciones de Kussmaul, las respiraciones agónicas, el paro respiratorio y también en situaciones en las que haya pérdida del estado de alerta, si hay o no ya datos de que este paciente pudiera haber estado expuesto
a la aspiración, no sé, de saliva, de agua, de vómito, y que ya empezaran a dar algunos otros signos pleuropulmonares. La auscultación cardíaca nos va a hablar sobre la presencia de arritmias o no. En este caso, pues de forma muy general, podemos auscultar un corazón que nos hable sobre taquicardia, bradicardia, y si es rítmico o se encuentra rítmico. Si está, en todos los casos vale la pena realizar un electrocardiograma porque es la única forma en la que podríamos hacer mediciones específicas de algunas cosas, pero también lo que nos va a hablar es sobre el comportamiento eléctrico del corazón. También la palpación abdominal es importante cuando nosotros no conocemos al paciente porque, bueno, en el caso de las mujeres, para tratar de identificar si estos pacientes se encuentran embarazadas o no. Toda mujer que llega al servicio de urgencias y que no está consciente, de la cual no podemos obtener fecha de última menstruación, métodos anticonceptivos, está embarazada entre la edad de 9 y 48 años, que es el promedio de menopausia de las mujeres en México. Está embarazada sí o sí hasta que no se demuestre con una prueba de embarazo que no está embarazada y debe de tratarse así. Siempre considerar que las mujeres en este tipo de periodos pudieran estar embarazadas. Y pues ya como de forma general hacer una exploración neurológica en la medida de lo posible. Obviamente muchos de los pacientes que llegan intoxicados vienen agitados, no cooperan, son agresivos y no va a poderse realizar, pero se sugiere hacerla de forma muy general. A nivel cardiovascular, pues como les comentaba, vamos a tratar de identificar bloqueos o bradicardia. Casi siempre estos bloqueos o bradicardia los vamos a asociar a las intoxicaciones por calcio antagonistas, digitálicos, órganos fosforados, carbamatos, antiarrítmicos. Pueden causar insuficiencia cardíaca algunos antidepresivos. Las arritmias ventriculares, bueno, las más frecuentes va a ser la fibrilación o taquicardias ventriculares. Pueden estar asociadas a solventes, a cocaína, antidepresivos digitálicos, neurolépticos, teofilina. También las arritmias ventriculares o la prolongación del QT que tienen que ver con amiodarona, arsénico, cloroquina o neurolépticos. La hipertensión casi siempre asociada a cocaína, alucinógenos, drogas de diseño o las inhibidores de la monoamino oxidasa. También pueden presentar hipotensión o ser depresores del sistema nervioso central. Obviamente los antidepresivos neurolépticos, la teofilina, beta bloqueadores o bloqueantes de calcio, que te puede prolongar el QRS y por eso es la importancia de realizar mediciones específicas en el electrocardiograma, pues los antidepresivos, los antihistamínicos y algunos neurolépticos. ¿Qué te puede causar taquicardia? Anticolinérgicos, salicilatos, cocaína, teofilina, drogas de diseño, monóxido de carbono, y los hemoglobinizantes. Manifestaciones neurológicas que te genera agitación, anticolinérgicos, antidepresivos, antihistamínicos, el monóxido de carbono, anfetaminas, estimulantes como la cocaína, alucinógenos, teofilinas, setas alucinógenas, obviamente. También algunos síndromes de abstinencia, bueno, la mayoría de los síndromes de abstinencia cursan obviamente con agitación y a drogas o alcohol. Convulsiones, ¿qué te las puede generar? ¿Qué te la puede generar? Antidepresivos, teofilina, anfetaminas, imaos, cocaína, isoniazida, estrictinina, el monóxido de carbono, insecticidas, organoclorados, metanol, lidocaína, antiepilépticos. ¿Qué te puede causar mareo e inestabilidad? Pues algunos depresores del sistema nervioso central. De aquí los más frecuentes pudieran ser benzos. ¿Qué te puede causar distonía? Pues dosis terapéuticas o tóxicas de neurolépticos o antieméticos. El más frecuente, pues la metoclopramida. Estupor o coma, benzodiazepinas, neurolépticos, opiáceos, antihistamínicos, etanol, otros alcoholes como el metanol, el etilenglicol, algunos antidepresivos, antiepilépticos, barbitúricos y el cianuro. ¿Qué nos hace causas manifestaciones oculares? Midriasis nos las va a causar la hipoxia, pacientes que no es que hayan estado expuestos a algún tipo de droga, sino que estuvieron más bien con hipoxia secundaria a la droga y que por ende, pues bueno, nos van a dar manifestaciones de midriasis o de lesiones anoxosis isquémicas ya con datos neurológicos que, bueno, pueden ser irreversibles.
Antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos, anfetaminas, drogas de diseño, cocaína, alucinógenos. Miosis, la contractura de la pupila, nos la puede causar los opiáceos, organofosforados, carbamatos, clonidina y mianserina. Nistagmus, el movimiento repetitivo de los ojos, que puede ser, el nistagmus se va a dividir en que cesa o que no cesa con el movimiento, o sea, durante un tiempo, o sea, puede ser persistente o solo temporal, que sea horizontal o que sea vertical. Y este puede ser causado por barbitúricos, etanol o el alcohol común, antiepilépticos tipo carbamazepinas y también la fenitoína, en la DFH. ¿Qué nos puede causar papiledema en la exploración de fondo de ojo? El edema cerebral por hipoxia y también el metanol. El metanol, recuerden que es uno de los alcoholes que más se ha utilizado especialmente en la industria irregular de la producción de alcoholes más baratos. Y que bueno, está asociado a la pérdida transitoria o persistente de la visión y también a casos de muerte súbita. ¿Qué nos causa visión borrosa o pérdida de la visión? Nuevamente, metanol, otros depresores del sistema nervioso central, hay algunos anticolinérgicos. ¿Qué nos causa manifestaciones nefrourinarias? Insuficiencia renal, pues el efecto nefrotóxico directo de algunos antiinflamatorios de largo plazo, setas, metales pesados, rhabdomiólisis, que puede ser por efecto de crisis convulsivas o por movimientos de agitación. No sé, hay muchos pacientes que cuando consumen drogas, pues se vuelven pues más activos, incluso pueden llegar a tener conductas pues muy inapropiadas, hacer mucho ejercicio o actividades repetitivas y con esto la ruptura de muchas células musculares y llevar a rhabdomiólisis, que nos puede causar hemólisis, los cristales de oxalato de calcio, el etilenglicol, o también nos pueden causar shock. Y poliuria, pues casi siempre está asociada al litio. Dentro de las generalidades de la atención en el paciente intoxicado, también los laboratorios juegan un papel muy específico. Los laboratorios, de forma muy general, vamos a pedir pruebas de función hepática, electrolitos, biometría hemática, tiempos de coagulación, enzimas, examen de orina, gasometría. Puede ser, si el paciente tiene una situación respiratoria o necesitamos hacer una evaluación respiratoria, pues pedimos una gasometría arterial. Si es meramente una evaluación metabólica la que vamos a hacer, pues podríamos pedir una gasometría venosa. De los específicos, aquí tendríamos los cualitativos y los cuantitativos. Les voy a hablar sobre la experiencia que tengo en uno de los centros toxicológicos que tienen este tipo de métodos cualitativos y cuantitativos. Aquí lo que sí teníamos, por ejemplo, los cualitativos del perfil toxicológico son los que nos dicen intoxicado sí o no. Y los cuantitativos son los que nos dicen cuánto tiene las concentraciones séricas y los niveles de ciertas sustancias. En este caso ponen aquí en el cuadrito carboximoglobina y metamoglobinemia, ¿no? Pero también se puede medir, por ejemplo, la carbamazepina. Y eso es sumamente importante porque tiene que estársele dando seguimiento de acuerdo a la intoxicación para administrar o no dosis subsecuentes de carbón activado. Pero también las intoxicaciones por alcohol. En este caso, en el Centro Toxicológico Venustiano Carranza éramos un centro de referencia para pacientes delincuentes o que tenían que por alguna razón no se encontraban en ese momento aptos para poder dar una declaración y que teníamos nosotros que identificar si el paciente estaba bajo efecto secundario de alguna sustancia. Entonces, nos decían, nos daban, por ejemplo, en el perfil, benzodiazepinas, anfetaminas, alcoholes y opiáceos. Entonces, de estos nos decían, no sé, cocaína, sí o no, benzodiazepinas, sí o no, los opiáceos, sí o no. O sea, solo nos decían eso. Y el único que sí se podía cuantificar correctamente era, les decía, la carbamazepina y el alcohol. El alcohol en 200, 500, y ese sí es de acuerdo a la cantidad que tenían para nosotros instaurar un tratamiento. De gabinete, pues solamente que se considere en algunas situaciones en las que, por ejemplo, pudiera haber una situación traumática, pues considerar hacer la radiografía de tórax, de abdomen, la de cervicales, como les comentaba,
El electrocardiograma sí se sugiere casi siempre en todos los pacientes que tienen déficit neurológico, y el ultrasonido guiado si ustedes consideran que hay algo a nivel abdominal, o incluso en el FAST o en algunos protocolos para realizar una exploración pulmonar y ver que no haya derrames, que no haya un neumotórax, que no haya una sobrecarga pulmonar. Y para el diagnóstico diferencial en pacientes con déficit neurológico o con agitación cuya situación, más bien no conocemos cuál es lo que lo está llevando a tener este tipo de agitación, podemos realizar tomografías de cráneo. Dentro de las causas de acidosis metabólica de año elevado, tenemos esta mnemotecnia que se llama Liber-RASP, que es básicamente entender cuáles son las causas que nos llevan a tener acidosis metabólica, de las que se pueden considerar tóxicas. La L va a ser de lactato elevado y va a ser asociada a cianuro, fosfatos y monóxido de carbono. La I de isoniazida. Las B de biguanidas, metformina y fenformina son las que pueden causar la acidosis metabólica de anión GABA elevado. El etilenglicol, metanol, polietilenglicol, etanol y también la cetoacidosis alcohólica. La R va a ser de insuficiencia renal, la A de aspirina y salicilatos, la S de solventes, como tolueno, y la P de paraldehído y la H de hierro. Ahora, de las manifestaciones cutáneas tenemos las que nos causan hipertermia, pueden ser la CIMAO, cocaína, drogas de diseño, salicilatos, anticolinérgicos, antihistamínicos. Hipotermia, pues algunos depresores del sistema nervioso central, ahí especialmente pues las benzodiazepinas. Piel seca y caliente, sustancias anticolinérgicas, antihistamínicos. Síndrome vesículo ampuloso o bula cutánea, pues la epidermiolisis tóxica o algunas intoxicaciones por sustancias que induzcan coma prolongado. Sudoración intensa, salicilatos, insecticidas, órganos fosforados, fasciculaciones, o que son los movimientos involuntarios musculares rápidos, insecticidas y especialmente órganos fosforados, mioclonías, movimientos espásticos musculares, plomo, bismuto, bromuro de metilo, araña de viuda, la mordedura por araña viuda negra. Incluso si se dan cuenta aquí el bismuto, que es la sustancia activa del peptobismol, también puede considerarse, ¿no? Un agente que puede causar intoxicación. Y rhabdomiólisis, que como ya hemos visto, es la ruptura muscular, puede ser causada por medicamentos que induzcan comas prolongados, sustancias que producen convulsiones, rigidez, hipertermia o fiebre, el efecto tóxico directo de algunos medicamentos, como monóxido de carbono y como la colchicina. Las manifestaciones respiratorias las vamos a ver broncoespasmo, pues generalmente a beta bloqueantes, gases irritantes o donde hubo el humo de incendio. Cianosis, bueno, va a ser causada por hipoventilación y también puede ser por metahemoglobinemia. El edema agudo pulmonar no cardiogénico puede ser por gases irritantes, algunos opiáceos y salicilatos. Hiperventilación, casi siempre por salicilatos o por algunas drogas de diseño, también cocaína, también anfetaminas. Hipoventilación, parálisis de la musculatura muscular, pues los beta bloqueantes neuromusculares como la estricnina o los que causan depresión del sistema nervioso central, barbitúricos, benzos, alcohol y opiáceos. En las manifestaciones gástricas o digestivas, que nos puede causar ulceración de la cavidad oral, cáusticos, que nos puede causar hematemesis o vómito con sangre, anticoagulantes, hierro, antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, especialmente en los adultos mayores, ¿no? El diclofenaco, ketorolaco, que nos puede causar ictericia o la coloración amarillenta de la piel, puede ser paracetamol o algunas setas hepatotóxicas, ilio o peristaltismo, pueden ser algunos anticolinérgicos, algunos depresivos neurolépticos. Sequedad de boca, anticolinérgicos como antidepresivos neurolépticos o antihistamínicos, cialorrea, órganos fosforados o carbamatos.
Entonces, aquí en el historial médico de lo que se está haciendo al principio en la evaluación del paciente y de forma simultánea con las personas que tuvieron primer contacto, es saber, ¿saben el nombre del tóxico medicamento o el producto de uso doméstico que se utilizó? ¿Usted conoce cuál es la cantidad aproximada a la que esta persona se expuso? ¿Sabe cuál fue la vía de exposición? ¿Sabe cuánto tiempo pasó entre lo transcurrido hasta que llega con nosotros? ¿Qué síntomas tuvo antes de llegar al hospital? ¿Ha vomitado antes de ser atendido? No que se le haya hecho vomitar, también eso es importante, pero a veces algunos pacientes vomitan como un efecto normal del cuerpo que dice, estoy intoxicado y voy a sacarlo. ¿Está tomando alguna medicación de forma habitual o padece alguna enfermedad? ¿Tiene síntomas parecidos a algún otro miembro de la familia? A veces llegan intoxicados por grupos, ¿no? Los biólogos que se van a comer setas al monte y terminan intoxicados. Las familias que están encerradas en la casa y que por un error humano o por alguna iatrogenia te exponen a a lo que les había comentado, los organofosforados o también al gas de butano. Y bueno, hay que siempre ver si hay otras personas involucradas. ¿Son de especial interés los antecedentes psiquiátricos? Por supuesto que sí. Es importante porque nosotros sabemos si el paciente estuvo o tiene cercanía con este tipo de sustancias, ¿no? Si es un paciente psiquiátrico, pues obviamente dentro de su tratamiento o la mayoría de ellos tienen tratamientos antidepresivos, carbamazepinas, benzodiazepinas, y como vimos son las principales causas. Entonces, mientras se lleva o no un adecuado control de su padecimiento, de su enfermedad psiquiátrica, pueden incluso tener comportamientos agresivos o lesiones, o hacerse lesiones a sí mismos, o tener intentos suicidas. Si no conocen si conocen cuál es la medicación psicofarmacológica que toma el paciente, para nosotros poder sospecharlo, ¿no? Sospecharlo basado en lo que, no, pues sí, mi tía toma tal pastilla. Ah, bueno, concuerda con los síntomas clínicos con los que ahorita está. Nombre del psiquiatra o el servicio o el hospital en el que se le trata, porque si se desconoce, nosotros podríamos hacer como un enlace médico para poder tener cercanía con el médico y ver qué está tomando. Existencia de cartas de despedida y la inspección en la habitación en donde se intentó o se ejecutó el intento suicida, y nosotros también hacer una evaluación de la bolsa y bolsillos a su llegada a urgencias. En la reevaluación, entonces tenemos primero que la evaluación primaria ya la vimos mediante la ABCD, la evaluación secundaria con todos estos datos de interés que son al principio del paciente, y obviamente la evaluación de las intervenciones mediadas por lo que vayamos bueno, encontrando. Hay que estar haciendo una evaluación subsecuente, investigar nuevos signos y síntomas y mantener el tratamiento en lo que se descarta alguna situación, mantener la estabilidad del paciente, modificar el tratamiento de acuerdo a sus necesidades. La toxicología es muy bonita porque, como les comentaba, la mayoría de los casos de los hospitales pues no presenta o no tiene acceso a la medición o a la cuantificación de sustancias. Entonces, la mayoría de los síntomas son lo que y sobre todo los signos vitales son los que nos van a dar como que parte de la evaluación primaria, y mediante los toxíndromes podríamos estadificar o identificar a los pacientes y con ello intentar implementar algún tipo de tratamiento. Pero también en este sentido, pues muchos de los tratamientos, y especialmente en servicios que no son toxicológicos, pues son mediados básicamente con el soporte del paciente. O sea, no es solamente identificar, ¿qué fue, no? O sea, fue por paracetamol, le pongo N-acetilcisteína, o fue alcohol, pues solamente lo vigilo y mantengo la vía aérea, sino que estamos a veces tan restringidos que hasta ahí queda nuestro abordaje. Eso es simplemente en tratar de mantener al paciente y de hacer algunas técnicas de descontaminación cuando esto es posible. Dentro del abordaje inicial del paciente intoxicado, el tratamiento racional de las intoxicaciones se ha dividido en 3 fases continuas. Y bueno, la fase de emergencia, que son los primeros auxilios y reanimación, que es en el sitio del accidente. La fase de apoyo vitalizado para aplicar el ABCDE en el hospital.
la fase de desintoxicación en el hospital que prevé bueno, más bien hace la prevención de la absorción mediante lavado gástrico, irrigación intestinal, diálisis gastrointestinal con carbón activado, diuresis forzada, modificación del pecho urinario, procedimientos dialíticos, así como administración de antídotos, antagonistas y venenos. Cada paso es de suma importancia. En la fase de emergencia, vamos a tener una atención inmediata del paciente intoxicado en el mismo sitio donde se llevó a cabo la intoxicación. Y aquí vamos a poner separar al paciente de la exposición como medida fundamental de la atención iniciada en los intoxicados. O sea, si están, por ejemplo, lo que les comenté, lo que les comentaba en los intoxicaciones por químicos, incendios o fugas, pues hay que retirarlos y tratarlos de llevar al aire libre. No entrar en áreas cerradas o muy calientes si no se cuenta con un equipo especial. Siempre entender que nuestra atención se va a iniciar cuando tú estés en un sitio seguro, cuando tú cuentes con un equipo seguro para brindar la atención, porque si no, vas a ser el siguiente intoxicado y entonces ya no van a ser uno, sino van a ser tres. La enfermera que andaba por ahí, los que andaban escuchando, el de camillero, siempre tratar de tener la vestimenta adecuada al tipo de intoxicación. Recordando que la seguridad es lo más importante. En la fase de apoyo, ya lo vimos. Perdón. Ya una vez que tengamos algunos laboratorios, especialmente gasométricos, corregir las complicaciones metabólicas, desequilibrios ácidos-bases. En la evaluación clínica, perdonen, iniciar con los antecedentes obtenidos desde su ingreso, tratar de identificarlos o encaminarlos hacia la identificación correcta del tóxico y del tiempo transcurrido desde su exposición. ¿Por qué? Especialmente, por ejemplo, en el lavado gástrico en pacientes suicidas, tenemos algunas literaturas te dicen que si no cuentas con una sonda de Levin grande, con un calibre mayor a 30-32 French para poder hacer un lavado gástrico, el lavado gástrico no se hace. Algunas otras literaturas te dicen que tienes 1 o 2 horas y algunas otras literaturas te dicen que tienes hasta 4 horas para hacerlo. Pero supongamos que es un paciente que no lo ven desde ayer y que no se conoce el tiempo exacto, pero suponen que ya son más de 5, 7, 12 horas que está intoxicado. Ya un lavado gástrico no tendría mucho sentido. La evaluación física va a ser dirigida por aparato que esté afectado en mayor predominancia, pero se tiene que hacer el estado neurológico para tratarse especialmente. La evaluación del estado neurológica es la que nos va a dar sobre todo numerosos datos de tóxicos que pueden estimularlo o que pueden deprimirlo. Y como les comentaba, en la mayoría de los hospitales, pues el tratamiento va a ser de sostén, es prioritario, lo más importante es salvar la vida, después iniciar un manejo específico de intoxicación y pues es común que varias de estas medidas se tengan que emplear simultáneamente dependiendo del tipo de tóxico y la clínica del paciente. La fase de desintoxicación, bueno, la primera es la inducción de vómitos que hacen muchas personas al ver a un paciente que pues acaba de consumir algo, ¿no? Por ejemplo, los niños, que una vez nos llegó un niño que tenía 2 años y que a la familia se le hizo correcto colocarle veneno antirratas a unos chetos y dejarlo en la habitación del niño. Le explicaron al niño que no se los comiera, pero pues es un niño de 2 años que obviamente no entiende nada y se comió los chetos. La primera acción que tuvo la madre fue provocarle el vómito, y en ese sentido, pues pudiera no ser tan correcto, pero al final de cuentas eliminó una gran parte del tóxico, y la siguiente fase de su tratamiento domiciliario fue darle leche, ¿no? Entonces, en muchos casos, la intoxicación, especialmente de los niños, es prevenible y la mayoría de ellas son por el mal etiquetado de sustancias, porque se dejan al alcance sustancias tóxicas, no se explica a los niños, nunca se habla con ellos y al final de cuentas presenta pues intoxicaciones pues que no son arbitrarias, pues. Entonces, la mayoría de las ocasiones se sugiere que no se recomienda, ya las literaturas lo proscriben
Antes también se utilizaba un jarabe que se llama Ipecacuana. También este ya está proscrito y pues en realidad ya la realización de la inducción de vómitos pues ya como que queda en en cada persona, pero en el servicio de urgencias pues no está permitido, no es algo que se recomiende. El lavado gástrico, como les comentaba, va a depender de la sustancia. em, por ejemplo, los órganos fosforados, pues no tendría ningún sentido porque la intoxicación es por vía cutánea o respiratoria. Entonces no tiene ningún sentido hacerle un lavado gástrico. Tampoco a los pacientes que están intoxicados por alcohol, pero sí a los que tienen el consumo de sustancias como benzodiazepinas, pastillas, paracetamol o algo que hayan sobreingerido. Siempre y cuando estén hemodinámicamente estables, no estén convulsionando, no hay un estado de alerta desorientado, cooperen y que se encuentren dentro del tiempo, pues que sea prudente para poder llevar a cabo la atención. La irrigación total intestinal es un proceso de uso que se restringe. Básicamente se ha usado en la ingestión de medicamentos con medicación entérica o de liberación prolongada y que consiste en la administración de grandes cantidades de una solución electrolítica osmóticamente balanceada, como el polietilenglicol, que lo que van a hacer es una diarrea osmótica. Van a favorecer el tránsito y el hiperaltismo para poder eliminar más fácilmente algunas sustancias. Y pues la diálisis gastrointestinal, la más frecuente va a ser la que se realiza con carbón activado. En esta, pues en niños se recomienda utilizar de 0,5 a 1 gramo por kilo. En adultos también es 1 gramo por kilo, máximo 60 gramos. Y se pueden utilizar dosis únicas o dosis subsecuentes. Casi siempre son solo dosis únicas, se retira, incluso se puede administrar sin la necesidad de colocar una sonda nasogástrica. Se puede, siempre y cuando cooperen, se puede dar. Es un medicamento que se siente terroso en la boca, es dulce y también algunas literaturas recomiendan darlo en bebidas de cola, como Coca-Cola, o en bebidas que sean endulzadas, como jugo de uva, porque es más fácil tomarlo. Y las dosis repetitivas o repetidas, pues ya en estas la dosis va a ser un poquito más baja, de 0,5 a 1, aunque sea adulto, y son las dosis subsecuentes. Casi siempre se recomienda que el carbón activado se dé de manera concomitante con soluciones como el manitol, porque el uso de carbón activados también está asociado a pseudoclusión intestinal. La diuresis forzada va a ser un método en el que se van a administrar grandes cantidades de líquido y se va a tratar de utilizar vamos a tratar de favorecer por lo menos que el paciente esté orinando 1 mililitro por kilogramo de peso, por un litro, no es cierto, 1 mililitro por kilo de peso por hora, para que nosotros podamos tratar de eliminar algunos tóxicos. Podemos incluso utilizar furosemida, este ácido tetracínico y en dosis bajitas. No es una de las más recomendadas porque pues obviamente no hay una adecuada, no se puede decir que tú puedas administrar a un sujeto cantidades X de líquido sin que tenga un efecto secundario. Entonces también ya está pasando como mucho de uso. Y las modificaciones en el pH urinario que tienen que ver con se supone que una dos a la diuresis forzada van a incrementar la eliminación del tóxico por cambios en el pK y en el pH a nivel renal y que con esto, pues bueno, van a favorecer que cuando se administra bicarbonato de sodio puedas favorecer la eliminación de algunos medicamentos como salicilatos o fenobarbital por su ionización alcalina. Y la dosis que se sugiere pues es de 1 a 3 miliequivalentes por kilo por día en una solución intravenosa. Me parece que ya terminamos la hora. Ya nada más me gustaría que si hay algún tipo de pregunta, la vayamos respondiendo. En lo que les abro el cuadrito de los toxíndromes para que puedan visualizarlo y sobre todo tengan conciencia de que lo que les comentaba, ¿no? El cuadro clínico y los signos vitales son lo más importante. Bueno, bueno.
Hola. Hola, hola, hola. Hola, doctora, ahorita ya nos conectan. Bueno, lo que voy buscando. Bueno, Hola. ¿sí me escucha, doctora? Sí, sí, aquí estoy. ¿Me escucha? Sí. Pues no sé si haya preguntas o algo. Creo que somos muy poquitas en la sesión en realidad. Sí, doctora, ya tenemos una pregunta de Klaus Luna, pregunta que ¿cuáles son las drogas de diseño? Las drogas de diseño son las que van saliendo, ay, es que no puedo entrar a la clase de Zoom. No sé por qué. Creo que es aquí. Son las drogas que se están generando, a partir de de nuevas sustancias. Las drogas de diseño son, por ejemplo, es la MDMA, que son sustancias que tienen efectos cardiovasculares y excitatorios a nivel del sistema nervioso central. Las drogas de diseño son las que no conocemos normalmente ahorita, como por ejemplo la cocaína, anfetaminas, hacen como que nuevas mezclas o bueno, nuevas sustancias y además también mezclas de sustancias que ya existen para crear formulaciones más fuertes. Esas son son las drogas de diseño. Dentro de ellas está también las sales así se conocen como sales de baño, el MDA, MD y las Cocodrilo me parece que también es una de ellas. Son muchas, pero son nuevas. Creo que el éxtasis también, ¿no, doctora? Me parece que sí. Sí, son de esas, Sí, pues sí, de las el más éxtasis sí es. conocidas. Ujú. Ok, hay otra pregunta, doctora. Dicen que además de la perforación del tabique nasal en Ujú. pacientes intoxicados por cocaína, ¿qué otros síntomas presentan? Ya que es muy difícil identificarlos en el servicio de urgencias. Bueno, en forma aguda no es tan difícil identificarlos. Los pacientes que tienen intoxicación por cocaína aguda presentan taquicardia, agitación, diaforesis, ansiedad, bruxismo. El bruxismo es el rechinamiento intenso de los dientes. Pueden incluso presentar trismo, que es como la activación enérgica del macetero, contractura muscular involuntaria. Muchos pacientes, sobre todo los masculinos que sobrepasan los 40 años, que son consumidores crónicos, cuando exceden su dosis o cuando su proveedor lo cambian, ahorita me voy a abocar a esa parte del proveedor, sucede que tienen dolores torácicos y vienen quejándose como, me estoy infartando, tengo mucho dolor, pero casi siempre son síndromes isquémicos coronarios sin elevación del ST. Algunos sí tienen elevación, pero es como transitoria, la mayoría solamente sin elevación del ST. Muchos de estos pacientes te dicen, no, pues es que yo uso normalmente mi droga, ¿no? Mi cocaína, yo ya sé qué dosis estoy utilizando, pero algo pasó y hoy me siento diferente, algo, y tú tienes que indagar ahí, ¿qué pasó, no? ¿Qué cambiaste de proveedor? ¿Te salió más barato? ¿Te lo regalaron? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la cocaína viene cortada, es decir, mezclada con alguna otra sustancia, como por ejemplo, les ponen veneno de rata o también les ponen muy frecuentemente cristal. Y eso las hace, puede hacerlas más económicas, pero tiene más efectos secundarios. Ok, doctora, pues excelente su tema, doctora. Creo que no hay ninguna otra pregunta más. Dicen muchas gracias, excelente tema. ¿Y cuál es el tiempo en el que se puede realizar el lavado gástrico? Como les comentaba, va a depender mucho de varias circunstancias. La primera es que tú cuentes con el equipo.
Muchos toxicólogos con los que yo he convivido en el ámbito laboral me dicen, ¿sabes qué? Yo no le voy a hacer lavado gástrico porque no tenemos la sonda correcta. Es una sonda que tiene que medir más de 30 a 32 French. Es una sonda muy gruesa que se tiene que colocar por la boca para poder obtener pastillas completas. Y eso en su cultura o en su acervo médico les enseñaron mediante artículos y te dicen, no, no lo voy a hacer porque pues aquí en el ISSSTE, en el IMSS, en la Secretaría de Salud no tenemos esta sonda. Otras literaturas y especialmente, por ejemplo, la del IMSS, que es la del código tóxico en el que esa literatura me gusta porque está basada en muy buena bibliografía. ¿Qué es justamente les estaba buscando ese manualito. El código tóxico nos dice que tenemos de 2 a 4 horas para poderlo realizar. Y otras bibliografías te dicen que solamente tienes 1 hora para poderlo hacer. Entonces va a depender como que mucho, mucho de la persona que lo esté realizando, que tenga al paciente enfrente. Si me preguntan a mí, yo hago los lavados gástricos siempre que puedo. Me dicen es que no vas a obtener la pastilla completa. A mí me parece excelente obtener una minúscula cantidad a dejar a un paciente intoxicado. Este es este es el manual del Centro de Simulación del IMSS. Entonces, este manualito está genial. Me gustaría mucho compartírselos porque me parece que es este, una información muy clara, muy breve, que nos habla Doctora, sobre pero no lo estamos viendo en Ay, pantalla. ay, Creo que discúlpenme, se tiene que ir nuevamente a a compartir. compartir. Sí, Ajá. sí, sí, discúlpenme. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí está. Es este. ¿Ya lo ven? Sí, ya lo estamos viendo. No sé si ese QR funcione. La verdad no lo he intentado abrir con mi teléfono. Se los voy a dejar ahí un segundito en pantalla. Este código tóxico nos habla es una información muy reciente. Está muy detallado, habla sobre todo lo que les estuve comentando, técnicas de descontaminación, lavado gástrico, cuando sí, cuando no, qué es el carbón activado, complicaciones, náuseas, antídotos, cómo utilizarlos, y esta parte que se me hace de suma importancia, que son los toxíndromes. Los toxíndromes, como les comentaba, son la puerta con la que nosotros vamos a poder encontrar a un paciente e identificar cuál es la sustancia más frecuente basado únicamente en la clínica. Miren, por ejemplo, no me voy a poner aquí así muy estricta a leérselo todo, pero por ejemplo, GABA, sistema nervioso central, genobióticos, cafeína, órganos fosforados, parasimpático. Por ejemplo, aquí tenemos que afectan el sistema hipnótico sedante. Por ejemplo, los hipnóticos sedantes van a ser casi siempre las benzodiazepinas. Aquí te dice, ¿no? Si tu sistema nervioso central es el que está afectado, probablemente puede ser por una hipnótico sedante, es el toxíndrome frecuente. Los receptores que se van a ver involucrados son los GABA-A. La ubicación de los receptores son los sistemas nervioso central. Genobióticos, gabapentina, valproato, benzodiazepinas, etanol, barbitúricos. La presión arterial normal, la frecuencia cardíaca normal, la frecuencia respiratoria normal, temperatura normal. Y entonces así te pone de cada grupo de sustancias, te va explicando qué piensas que puedes encontrar. En el caso de la cocaína, que lo que me preguntaban, pues, ¿qué encontramos? Que está hipertenso, la frecuencia cardíaca aumentada, la respiratoria puede estar normal, está hipertérmico, así, ansioso, puede estar con crisis convulsivas, midriasis. Todo esto te lo va explicando. Entonces, pues me gustaría mucho podérselos compartir para que lo tengan a la mano porque es información que me parece que es muy útil para poder tener al alcance cualquier persona que trabaja en un servicio de urgencias. Sí, doctora, pregunta nuevamente cómo se llama el manual. Es el manual de código tóxico. Ay, se llama Manual de Código Tóxico en Simulación. Es el que normalmente el IMSS nos hace como diferentes capacitaciones y creo que es medio ilegal que yo se los pase
pero me parece muy bueno que lo tengan a la mano. Muchísimas gracias, doctora. Mm. De nada, a sus La órdenes. última pregunta dice que, ¿qué se realiza en caso de intoxicación por alimentos? Por alimentos, sería muy complicado. O sea, si ese, por ejemplo, habría que ver, que diferenciar si es una fase aguda o ya es una fase más como intermedia. Porque en la fase aguda y sobre todo en las intoxicaciones que pudieran asociarse a los alimentos más, más frecuentes que tienen que ver con intoxicación, puede ser, por ejemplo, los moluscos o algunos, alimentos marinos, ¿no? Por ejemplo, camarones, pulpo, almejas o algo muy, muy específico. En este caso, pues sí se tendría que llevar a un servicio de salud para que pudieran realizar la descontaminación gástrica, porque esa es muy rápida, el contacto es muy rápido y entonces ahí sí se puede y se vale incluso hacer el vómito, ¿no? Pero cuando ya hablas de una intoxicación alimentaria, generalmente ya estás hablando de que este paciente está presentando diarrea, por lo cual más bien este tipo de pacientes ya solamente es como que manejo de sostén porque pues ya no puedes hacer mucho, o sea, en realidad ya solamente es tratar que no se deshidrate, que tolere la vía oral, que no se hipotense, que no tenga datos de deshidratación y pues solamente eso, porque pues ya no podrías hacer nada más, ya para cuando una persona tiene diarrea significa que ya todo el tránsito intestinal ya avanzó y tú ya no puedes hacer nada, al menos desde arriba. Y causarle a una persona que tenga ya manifestaciones gastrointestinales como diarrea, más diarrea, pues no tiene mucho sentido. Entonces ya nada más serían medidas de sostén. Y dependiendo de la fase y qué es el alimento que pudiera ser el sospechoso. Ok, creo que hay otra pregunta, doctora, Sí, y con esta yo creo que cerramos. claro. Dice, en el caso de organofosforados, Ujú. ¿cuáles son las mejores evidencias de intervención? Bueno, la primera es que la persona que se encuentra intoxicada tiene que ser retirada del sitio. Y en eso es un tema un poquito amplio, porque hay incluso hasta escenarios. Está la zona blanca, la zona gris, la zona negra y la zona ya descontaminada. Se maneja por áreas y tiene que tener un cuidado especial. La primera parte es el quitar o retirar a la persona del sitio donde está llevándose a cabo la intoxicación. En este caso, si fue en una casa o en un ambiente cerrado o en el campo en donde estuvo fumigando las plantitas, hay que retirarlas de ese paso. La siguiente fase va a ser la descontaminación hospitalaria, que va a corresponder a retirar la ropa, hacer el lavado del cuerpo, el cepillado de las uñas y tratar de eliminar la medida de lo posible la mayor parte del tóxico. Y ya después pues serían las medidas de control. En este caso, pues obviamente estos pacientes van a presentar datos de bradicardia, de hipotensión, cialorrea y muchas secreciones a nivel gastrointestinal, lagrimeo. Entonces, nuevamente volvemos a que son medidas básicamente de sostén. Pero aquí también algo muy importante es que la persona que esté llevando a cabo el proceso de atención tiene que estar protegida para no intoxicarse también. Entonces, desde que empiezas con el lavado en el área de urgencias o en la zona de descontaminación, las enfermeras tendrían que tener un equipo para que su ropa no se impregne con estos organofosforados. Idealmente, este tipo de pacientes tendrían que estar en una zona de descontaminación continua que se llaman campanas de extracción o de aire, en donde tú tienes que a un paciente y continuamente el aire se está limpiando. Porque lo que pasa mucho es que estos pacientes están intoxicados y los meten en un cuarto y los aíslan. Y es válido, ¿no? Porque al final de cuentas tú tienes el riesgo de volver a intoxicar a alguien más, pero este aire está recirculando para ese mismo paciente. Entonces, pues es complicado en México que no se cuenta con muy buena infraestructura para este tipo de atenciones. Incluso en los hospitales de toxicología más grandes no hay como tanto, pero pues básicamente mantener y promover la protección para el que va a brindar la atención. Muy bien, doctora.
Doctora, sí vamos a terminar con otra pregunta que es muy importante. Dice que usted recomienda el uso de naloxona precoz en prehospitalario en paciente con índice alto de sospecha de intoxicación por fentanilo. Sí, sí se recomienda. No solamente lo recomiendo yo, sino se recomienda en cualquier bibliografía porque puede presentar una muy buena respuesta y las intervenciones en el prehospitalario también son válidas. Obviamente siempre basados en la literatura, basados también en la adecuada administración y conociendo que la naloxona también puede tener otros efectos secundarios. Entonces, siempre y cuando tú conozcas y puedas manejar la situación de administrar naloxona y hacerte responsable de los efectos secundarios de esta, no creo que haya mayor problema. Pero sí, claro que sí, o sea, se sugiere la naloxona no solamente en el uso de fentanil, incluso en cocaína, en otras drogas, en algunas mordeduras de arañas también la sugieren. O sea, se puede utilizar, pero siempre y cuando tú sepas entender que pueden sobrevenirse efectos secundarios y que conozcas qué es lo que estás haciendo y cómo lo vas a administrar. Muy bien, doctora. Dice, bastante claro y muy cierto. Lo sabemos quienes estamos en servicios de urgencias. Mil gracias por la sesión. Le dan las gracias. Gracias, doctora. No, muchas gracias a ustedes Y por la invitación. excelente plática. Doctora, pues muchísimas gracias. Con esto terminamos. Excelente, excelente su plática. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la aportación y pues estamos en contacto. Claro que sí. Gracias, doctora. Mucho gusto. Un Hasta abrazo luego. a todos y gracias por conectarse este 18 de junio en esta sesión y los invitamos a estar presentes y estar atentos en nuestro siguiente tema el próximo mes. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta luego.